Si hablamos de los elementos de un triángulo rectángulo, nos vamos a encontrar con que tiene dos catetos, dos catetos, y tiene hipotenusa. Número uno va. Tiene un ángulo recto. Es más, un triángulo que no tenga ángulo recto deja de ser triángulo rectángulo. O sea, la palabra rectángulo viene de eso. Viene de que es un triángulo que tiene un ángulo recto. Ustedes ya en la clase anterior y clases anteriores vimos que los ángulos rectos son ángulos de 90 grados. Entonces, en todo triángulo rectángulo vamos a encontrar la hipotenusa, que es el lado opuesto a los 90 grados, y los catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Ahora, en un triángulo rectángulo va a suceder algo también, que es lo que a veces confunde. Por ejemplo, esta es la hipotenusa, siempre, pero aparecen para los catetos ya unos nombres específicos. Por ejemplo, si yo hablo de este ángulo, voy a llamar ángulo A. Entonces, para el ángulo A, este se llamaría cateto opuesto. Cateto opuesto. Y este se llamaría cateto adyacente. Cateto adyacente. Lo voy a abreviar con A de Y. Eso porque hablé de este ángulo. Pero acordémonos que en un triángulo tenemos el ángulo recto y dos ángulos más. Si yo hablo de este ángulo, que lo voy a llamar ángulo B, entonces para el ángulo B, este cateto que es adyacente para A pasa a ser cateto opuesto de B. Entonces toma otro nombre. Pasa a ser cateto opuesto. Pero en este caso para el ángulo B. Y el adyacente para el ángulo B sería este. Entonces este pasaría a ser el cateto adyacente. Pero en este caso para el ángulo B. ¿Eso está explicado ahí? En la, en la página 60. Nada más que lo dejaron así, solo con los nombres de catetos. Pero no sé por qué razón no hablaron de ese detalle, de esos nombres específicos que tienen los catetos, si nosotros los relacionamos con los ángulos. ¿De acuerdo? Eso es en la página 60. También, de manera general, en la página 60, nos hablan de los elementos de un triángulo. Los elementos de un triángulo de manera general, que son el vértice o los vértices, que tiene tres vértices. Todo triángulo tiene tres vértices. Vértices 3, ángulos interiores, que también tiene tres. Es más, y ahí viene su nombre. De una figura que tenga tres ángulos, pues le pusieron triángulo. Tres ángulos interiores, tres ángulos exteriores. Tiene tres también. Y alturas, pues tiene tres alturas. Tiene tres alturas. Alturas tiene tres. ¿Por qué? Porque este triángulo, por ejemplo, esta sería la altura de él aquí, ¿no? Pero si este triángulo yo lo cambio de posición,
y convierto a este segmento en una base, tendría esta altura. Y si lo pongo con este lado como base, esta sería la altura. Entonces tiene 3. Cualquier triángulo tendría 3 alturas. Tiene 3 vértices que son ¿qué? Estos puntos donde se unen los puntos, perdón, donde se unen los lados. Esos serían los vértices. Tiene 3 ángulos que son este y este. 3 ángulos. Ahora, hay algo nuevo para ustedes. Eso no es nuevo para ustedes. Lo nuevo para ustedes serían los ángulos exteriores. Y aquí dice, página 60, ángulos exteriores. Son los ángulos de un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo así, tengo así. Entonces, ¿cuál sería el ángulo exterior? Este sería el ángulo exterior, interior, perdón. Este sería un ángulo interior, el que estoy manchando aquí en color azul. ¿Cuál sería el exterior? El exterior es cuando yo prolongo este lado, o sea, lo estiro para allá, lo continúo para allá, y este ángulo que se forma con la prolongación de este lado y este otro lado, este sería el ángulo exterior. ¿Ve? Ese sería el ángulo exterior de ese triángulo. De igual manera, si yo prolongo este, el ángulo que se forme aquí va a ser exterior. Si yo prolongo este sería exterior. Y así sucesivamente. Ah, y hay unas propiedades. Dice que para los ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores es 360. De igual manera, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Estoy en la página 60. Siempre. Pues eso hay que aprenderlo, hay que grabárselo. ¿De acuerdo? Pregunta de examen podría ser, ¿cuánto suman los ángulos exteriores en un triángulo? 180. 360, perdón. ¿Cuánto suman los interiores? 180. ¿De acuerdo? Y es cierto, fíjense. Imagínense que estoy diciendo que este es exterior. Entonces voy a prolongar este otro. Yo prolongo este lado. Prolongo este lado. Este ángulo también es exterior. Este lado también es exterior. Perdón, ángulo exterior. Y si yo prolongo este otro, prolongo este otro, este también sería uno exterior. Exterior. Entonces, al sumar este ángulo más este, me va a dar 360. De igual manera, si sumamos los interiores, sumamos este, más este, va a resultarme 180. La suma de exteriores, 360. Y la suma de interiores, 180. Hay que grabarse eso. También, un ángulo exterior es la prolongación de un lado con el lado consecutivo. Por ejemplo, aquí prolongamos este lado y el lado que le sigue es este.
Entonces, el ángulo que se forma con el lado consecutivo y el lado que nosotros prolongamos, que en este caso fue esto, a ese tipo de ángulos así es que le llamamos exteriores. Eso dice la teoría. En la página 61 les explican qué es la altura de un triángulo. Y aparece una fórmula para calcular la altura del triángulo que se llama la fórmula de Herón. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo así, yo puedo calcularle la altura. Dice que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular al lado que va desde el vértice opuesto a este lado. Por ejemplo, la altura de este triángulo sería esto, ¿ves? Esa sería la altura de ese triángulo. Entonces va desde este vértice al lado opuesto, de manera perpendicular, o sea, formando 90 grados con la altura y el lado opuesto. Esa sería la altura. ¿Y cómo se calcula? Según la fórmula de Herón, la altura de un triángulo es igual a 2 entre A, dice aquí, por ¿la raíz de quién? Del semiperímetro, que es una S, por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Esa es la fórmula de Herón para calcular la altura. Ahora, ¿quién es el semiperímetro? Según Herón, el valor de S van a encontrarlo ustedes cuando sumen A más B más C y lo dividan entre 2. Ese va a ser el valor de S. Nosotros estamos creyendo aquí que este lado mide A, que este lado mide B y que todo este lado mide C. Entonces, al sumar los tres lados de un triángulo y esas sumas dividirla entre 2, encontramos el valor de S, que la teoría llama semiperímetro. Entonces, la altura con respecto a A, al lado A, que en este caso sería esta altura, ¿ves? Sería esta. Va a ser igual a el 2 dividido entre el valor de A y multiplicado por esto. Si se fijan, esta parte de adentro es igual para todos. Esta es la altura para el A con respecto al lado A, pero la altura con respecto al lado B realmente es lo mismo, nada más que aquí en vez de dividir 2 entre A, van a dividir 2 entre B, y la raíz de quién, de esto mismo. ¿Ves? Si se fijan, la fórmula que está en la página 61 es la misma, es idéntica en su parte del radical. Entonces aquí lo que va es esto mismo. Y para la altura referente al lado C, vamos a decir 2 sobre C, y la parte radical pues se mantiene, es la misma, es esta misma. ¿Ves? La voy a subrayar en color azul. Y eso mismo va a ir aquí y eso mismo va a ir aquí. No lo escribo para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, les estoy diciendo que es lo mismo. Ustedes ahí con tiempo en la casa lo rellenan. Luego dice, las tres alturas del triángulo o sus prolongaciones se cortan en un punto llamado ortocentro. Eso hay que grabarlo. Aquí estamos entrando en los elementos notables de un triángulo. Por ejemplo, donde se crucen las alturas de un triángulo,
A ese punto se le llama ortocentro. Por ejemplo, yo tengo este triángulo. Tengo este triángulo. Tengo esta altura. Voy a tener esta otra altura. Recuerden que la altura siempre aquí forma eso, ángulo de 90. Y tengo esta otra altura. También forma 90. Y me encuentro un punto donde se cruzan las tres alturas. Dice la teoría que a ese punto se le llama, a este punto se le llama ortocentro. Ortocentro y se representa con la H mayúscula. ¿De acuerdo? Luego habla de las medianas y tiene fórmulas para la mediana, ¿no? La mediana con respecto a A, y ahí está la fórmula. La mediana con respecto a B, ahí está la fórmula. Y la mediana con respecto a C. Sé que ni hablará, pero quien sea va a esperarse. Y donde se cruzan las medianas, dice la teoría, que van a encontrar un punto que se llama baricentro o centroide y se representa con la G mayúscula. Ese es el punto donde se cruzan las medianas de un triángulo. Luego aparece, habla de la mediatriz y el punto donde se cruzan las mediatrices se llama circuncentro. Ya estoy en la página 62. Luego habla de la bisectriz y el punto donde se cruzan las bisectrices se llama incentro. Estoy en la página 63. Habla un poquito del incentro y luego me dicen que el incentro tiene que ver con el radio de la circunferencia inscrita dentro del triángulo y aparece la fórmula parecida, seguramente deducida de la fórmula de Herón. Dice que el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo, por ejemplo, yo tengo este triángulo, entonces yo puedo dibujar una circunferencia dentro de él, inscrita que toca los tres lados, así. Esa circunferencia tiene un radio que yo puedo calcular con la fórmula que aparece ahí. Qué chingadera, hombre. Que es igual, es la raíz, esta es una R, ¿verdad? Parece V, pero es una R. Voy a tratar de hacer R y R. Dice que es, observe, la multiplicación del semiperímetro menos A por igual el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C, todo entre el valor del semiperímetro. Entonces, si yo tengo un triángulo y yo conozco la medida de los tres lados, yo puedo darme cuenta cuánto va a medir el radio de la circunferencia que nosotros metamos dentro de él con esta fórmula, ¿eh? Que también es deducida de la fórmula de Herón. Herón de Alejandría. Tarea, les voy a abrir un espacio para que me escriban la biografía de Herón de Alejandría. Voy a abrir un espacio. Es más, no lo voy a abrir, lo voy a poner aquí en esta misma tabla. Resuelva. Yo voy a escribir resuelva ejercicios y redactar la biografía de Herón de Alejandría.
Morón de Alejandría. Parte de la tarea. Yo acento, pero no lo voy a poner. ¿De acuerdo? Ah, y en esta misma tarea está la página 65, ¿va? El lunes les voy a hacer ejercicios de la página 66. Por lo pronto, aquí nos quedamos.